Primera de Corintios, capítulo 10, el mensaje de hoy se llama, o lo hemos titulado, porque el título es puesto por los hombres, ejemplo que nos sirven de advertencia. Ejemplos que nos sirven de advertencia. Dios, como dice Hebreos, que conforme a lo que ellos hicieron, esperaron para que nosotros seamos perfeccionados. Entonces la palabra del Señor, ¿sí? Es la advertencia para que nosotros, son ejemplos. Cuando nosotros tenemos ejemplos y podemos ver los ejemplos, nosotros conocemos de alguna forma, conocemos los límites a donde nosotros tenemos que caminar conforme a la palabra del Señor. Y este pueblo Dios lo toma como ejemplo, ¿sí? Un ejemplo que no tendríamos que hacer, un ejemplo que nosotros tendríamos que evitar y fortalecernos en la palabra del Señor para no cometer lo que ellos cometieron, ¿sí? Entonces, como primera medida, quiero que tomen en cuenta que todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos recibieron a Moisés como líder para que Dios, con quien identificarse. Todos recibieron la misma comida del cielo, todos bebieron agua de la roca, la cual era Cristo. Entonces, si podemos decir que Dios está creando un plan para el pueblo. Primero se bautizaron, comieron el pan espiritual que era Cristo, bebieron de la roca que era Cristo. Entonces que ellos no cumplieron, no tan solo cumplieron con todos los rudimentos a obediencia al Señor, fueron bautizados. Quizás los cristianos somos bautizados por obediencia, comemos el pan de la Santa Cena, bebemos de la copa de la Santa Cena o la Cena del Señor. Tenemos un líder que es más que un pastor, es Cristo sobre nuestras vidas, pero dice que de ninguno se agradó Dios. Me pregunto yo, cumplir con todos los rudimentos de obediencia a la palabra del Señor, eso no nos hace que seamos aprobados por Dios. Hay gente que se escuda, bueno, soy bautizado, ya puedo hacer lo que quiere porque yo tengo a Cristo, y lo toman como el bautismo, como un ritual para que Dios doblegue la mano para favorecer a una persona. No, el bautismo es una representación de que muere una vieja naturaleza y nace una nueva naturaleza. Participar del pan, participar de la copa, es participar del cuerpo y participar del pacto, ¿sí? Obedecer a la palabra del Señor es obedecer a Cristo mismo, porque Cristo es la vida. Pero ¿qué hicieron ellos? Desobedecieron a Dios. ¿Por qué? Porque su mente estaba esclava. Hechos de los Apóstoles dice, el pueblo de Israel salió de Egipto, pero su corazón nunca salió de Egipto. Es como hay personas que salen del mundo, se identifican como cristianos epidérmicos, pero nunca sale su corazón del mundo, porque vuelve, como dice Pedro, dice, la puerca lavada vuelve al lodo y el perro vuelve a su vómito, ¿sí? Uno fue limpio por fuera, el otro fue limpio por dentro, pero sin embargo su naturaleza es volver a su condición anterior. ¿Me están atendiendo? Números capítulo 11, vamos a ver allí, me acompañan por favor. Número capítulo 11, verso 18 al 20, 31 al 34. ¿Qué es lo que le pasó a este pueblo? Se empezaron a quejar por la comida que le daba Dios. Se empezaron a quejar de los milagros.
Y le empezaron a decir, Señor, mejor es volvernos a Egipto, porque no sirvió de nada que nos salieron de Egipto. Nos daba mejor comida el mundo, nos daba mejor comida la delincuencia, nos daba mejor comida la droga, nos daba mejor comida la prostitución, nos daba mejor comida el adulterio. Entonces le empezaron a decir a Dios, ¿de qué nos vale salir a una tierra prometida? Alguien que busque Hebreo capítulo 13, verso 5, por favor. ¿Sí? Y se empezaron a quejar de Dios. Empezaron a aborrecer lo que Dios le daba. Me hace acordar a veces, cuando no le enseñamos a nuestros hijos, yo creo que acá hay gente que ha pasado necesidad en su casa. Amados papás, hermanos, jóvenes, no se va a morir un hijo porque un día pase hambre o necesidad de comer. Muchos de nosotros vinimos y salimos de hogares en el cual papá tenía que trabajar o se han quedado solo con mamá. Y a veces tener un pedazo de pan, tortillas con frijol, éramos agradecidos. Pero hoy vemos una generación que tiene todo. Y estoy hablando a gente cristiana. Usted imagínense lo que llega a ser el mundo. Que somos desagradecidos cuando tenemos un pedazo de pan, cuando tenemos un plato de comida. Y muchas veces damos gracias a Dios y miramos el plato y dice, bueno, ¿y esto me voy a comer? O sea, ¿para qué damos gracias a Dios entonces? ¿Sí? Somos desagradecidos porque no vemos el trabajo que hacen los padres, porque no sabemos el trabajo y la provisión de Dios para con nuestras vidas. A veces porque pasemos frío o calor, una persona no se va a morir. Eso sí, no la pongan en el refri ni tampoco en el horno, ¿sí? Pero que pasemos frío, nadie se muere. Que pasemos un poquito de calor, trabajando, vaya a trabajar, está sudando, bueno, vaya a trabajar, sí, acá estamos en Cancún. ¿Qué cree? ¿Que tener un aire acondicionado incorporado para que no pasemos calor? ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque hay un desagradecimiento, porque no entendemos que tenemos que estar contentos con los que tenemos ahora, dice la palabra del Señor. Dice que había una parva aproximadamente de 1 metro, de codornices. Empezaron a amontonarlo. Y dice que aún había carne que no la habían masticado aún. Y vino la mortandad y Dios a los codiciosos eliminó a los codiciosos. ¿Que Dios nos va a matar porque codiciemos? No, porque físicamente la ley o la palabra del Antiguo Testamento es algo físico para demostrarnos algo espiritual. A veces nosotros hablamos del pecado de fornicación, que está bien, el pecado de drogadicción, otros pecados que fueran graves para nosotros, pero no hablamos de la codicia. El mundo que estamos viviendo, un mundo consumista, que nunca estamos agradecidos con lo que tenemos y andamos codiciando. Nos endeudamos a tener cosas. ¿Por qué? Porque se levanta un espíritu de codicia. Hebreo nos dice, contento con lo que tenemos ahora. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay cosas que nos faltan? Sí. ¿Tenemos que tener ambición sana? Sí, tenemos que tener ambición sana. Pero no llegar a la codicia, ¿sí? A la codicia. A codiciar lo malo, dice la palabra del Señor. Que deshonremos a Dios. Que a veces decimos, ¿y qué es lo que es el producto a veces del Evangelio? ¿Cuál es el marketing del Evangelio? Venga a la iglesia, reciba a Cristo, sus problemas se le van a solucionar. Media verdad. Y cuando hay media verdad, hay una mentira. Mire, el día que yo entré al Evangelio tuve más enemigos que cuando yo jugaba al fútbol. ¿Sí? Porque cuando vengo a Cristo, no tan solo la gente que era el negrito bonachón, querido por toda la gente, pero no contaba con los espíritus inmundos que influenciaban en las personas, ¿sí?
Por eso el evangelio, que se te quitan todos los problemas, no. El problema más grande se nos va a solucionar, que es el problema de la salvación, porque estábamos muertos en delitos y pecados, ¿sí? Pero cuando vino Cristo en mi corazón, tengo vida eterna, y la vida eterna la empiezo a vivir desde ahora, si yo puedo disfrutar de la palabra del Señor. No es que todos los problemas te son solucionados. Hermanos queridos, a veces se nos vienen más problemas todavía, pero son solucionables, porque no hay cosa imposible para Dios. No hay causa imposible para Dios. Si hoy nosotros podemos estar pasando por enfermedad, estoy pasando por crisis económica, crisis emocional, crisis espiritual, Dios, ¿sí? Dios es el Dios de lo imposible. No hay nada imposible para Dios. Amén. Dice, punto B, se entregaron a la idolatría por no saber esperar en el Señor. Lo que dice el verso 7. Éxodo capítulo 19 nos dice, ¿sabe lo que dice el Señor? Mire, el Señor le dice, Moisés, yo conozco el corazón de la gente, no te van a creer. Es más, Moisés le dijo, no me van a creer, soy tartamudo. Moisés, yo lo tengo solucionado eso. Yo voy a hablar contigo y tú se lo vas a referir al pueblo, por más que lo escuchen. Dice que Dios, la gloria de Dios descendía en una nube espesa y estaba Moisés y estaba el pueblo. Y Dios le hablaba a Moisés, dile al pueblo, aunque el pueblo estaba escuchando, y Moisés después le tenían que decir al pueblo todo lo que Dios le decía. Usted imagínense en cómo habrán sido, no había medios como audios que tenemos ahora, no había grandes bocinas, sino que Moisés tenía que hablarle aproximadamente 2 millones de personas. Cancún tiene una población de 1 millón aproximadamente, más o menos, ¿no? A toda una población le tenía que hablar Moisés sin tener parlante, sin tener bocina, sin tener, ¿cómo se llama? Altavoz, pero sin embargo tenía que comunicarle lo que Dios, porque cuando tenemos intención de escuchar, oímos. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no? Cuando tenemos la intención de oír palabra de Dios o escuchar palabra de Dios, hacemos todo lo posible para escuchar palabra del Señor. Moisés le decía, muchachos, nos santifiquemos, Dios mañana va a hablar a nuestras vidas, pero tenemos que oír la palabra del Señor. Y le dice en el capítulo 20, del 1 al 7, dice, ¿saben quién toma el nombre de Dios en vano? Los hechiceros, los brujos, los curanderos, toman el nombre de Dios en vano. Dios le dice, no te inclines. Dios no deja imagen. ¿Por qué no deja imagen? Porque Satanás hubiera utilizado la imagen de Dios para hacer un culto de adoración a Él. Hermanos queridos, a veces nosotros tomamos como inocentes ciertas cosas. La palabra de Dios dice, a donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Los dioses o los ídolos mutaron, ¿sí? Hay una mutabilidad, mutaron. Ya no es la imagen de Baal, ya no es la imagen de Mamón, como dice el Dios de las riquezas, ya no son imágenes. Es más, hoy nosotros podemos tener algunas imágenes, pero dice Dios, no te inclines delante de ellos. Dios nos dice, mira, cuando te inclines delante de ellos, no son la imagen por sí misma. Detrás de una imagen hay espíritus inmundos, hay demonios. ¿Por qué? Porque Satanás tiene la multifaceta para vender una imagen, pero sabe que detrás de esta imagen hay demonios, hace espíritus inmundos, se le adora, ¿sí? Por eso estos dioses reciben ofrendas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un Dios con minúscula, tenemos imágenes, tenemos ídolos, se le ofrenda. Por eso se le ofrenda a los muertos. Y eso que parece tan inocente, hay demonios. Y dice Dios, yo visito la maldad de los que me aborrecen. A lo mejor nosotros decimos, ay, Dios está conmigo, es cierto, pero si yo cuando participo de eso, yo hago que quizás a lo mejor en una intención,
ignorante o inocente, como lo podamos ver, nosotros estamos aborreciendo a Dios. ¿Por qué? Porque ignoramos la palabra de Dios. Y cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, la palabra misma nos dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por eso la pericia que tenemos que tener en la palabra del Señor, leer, escudriñar, que venga luz a nuestras vidas y saber que cuando nosotros viene luz en nuestras vidas, nosotros podemos decir en nuestra casa o en nuestro hogar sobre nuestros hijos: hermanos, estamos adorando un ídolo, que puede ser el dinero, que puede ser el trabajo, puede ser la empresa, puede ser la casa en algunos aspectos, puede ser un hijo, porque a donde está mi tesoro, allí está mi corazón. Afanado todo el día por ese Dios, que a lo mejor es inocente. Yo no quiero decir que no tenemos que cuidar de nuestros hijos, pero a veces les rendimos altares a nuestros hijos. Gente al trabajo, gente a la cartera, gente a la salud, a la belleza. Entonces estos dioses requieren ofrendas. O sea, requieren ofrendas. Y no vamos nosotros ya no pasan el alfolí para levantar la ofrenda, sino que le ofrecemos. Una persona que requiere belleza va y ofrece. ¿Sabe cómo se hacen poderosos estos dioses? Cuando ellos pueden beber sangre y beber vida de las personas. Por eso la diosa Afrodita, de la sexualidad, de la prostitución, del desenfreno moral, ¿sí?, de la sexualidad, reciben hasta ofrenda de vidas en el aborto, ¿sí? Cuando hay violaciones, esos dioses tienen repercusión y tienen nombre y tienen poder en la actualidad, porque se han rendido ofrendas de sangre. Zeus, el dios del poder, que por poder se matan entre hermanos. Puede un hijo matar a un padre por poder. Puede matar hasta en hermanos, hasta hijos, hasta padres se han matado por poder. Por eso esos dioses, quizás no tenemos el mismo nombre porque parece de la mitología griega, pero ellos han mutado, no tienen nombre, pero sus espíritus están. ¿O no has visto familias que se destruyen por poder y por ganancia deshonesta? El poder de Narciso, del alcohol y de las drogas. ¿Cuántos cultos se le ha rendido? ¿Cuánta sangre se ha corrido por las drogas? Hay cosas que me han escandalizado últimamente, como cuando un tipo de droga, cómo lo deja a los jóvenes destruido, carcomido. Ustedes imagínense, se disuelve con ácido sulfúrico. ¿Qué es lo que puede hacer en la sangre? Eso. Embotamientos en la mente. Destruye neuronas, destruye familia, destruye una vida. Y eso se recobra porque los dioses beben sangre de las personas. Por eso hay dioses que se les servían animales. ¿Por qué Dios le está diciendo al pueblo: no hagas pasar a tu hijo por fuego? No sacrificarás a tu hijo por fuego, ni le rendirás culto derramando su vida a los dioses de Baal. Antes tenían nombre, ahora son los espíritus que se predominan. Pero detrás de todo ello ahí están los demonios, está de Satanás. Wow. Se entregaron a la fornicación, punto C, por descuido. Una de las cosas que quería aclarar del punto, por qué se fueron a la idolatría, por no saber esperar en Dios. ¿Sabe lo que te da Satanás? Te lo da temporal, pero después se cobra. Número 25, capítulo 25, del 1 al 13. Hermanos queridos, la palabra dice: huye de las pasiones desordenadas. Si eso no lo cortamos de tajo en nuestros hogares, en la iglesia, confrontar a este espíritu, porque la mortandad es grave en los tiempos que nosotros vivimos. Hermanos queridos, la fornicación
que es algo fuera del matrimonio. Ha sepultado a tantos jóvenes, a tanta persona en el adulterio, en las infidelidades, ¿sí? Que hemos quedado varados en el desierto. Nosotros criticamos al pueblo de Israel porque se la pasó 40 años dando vuelta en el desierto. Hermanos queridos, pero llevamos 2000 años que todavía no tenemos luz en estos pasajes bíblicos. Por eso no le enseñamos a nuestros hijos sexualidad. Tenemos vergüenza de hablar con ellos. Solamente le hablamos de prohibiciones, y la prohibición es perversa si no hay conocimiento. Por eso tiene que tener conocimiento. Toda la vida le podés prohibir a una persona y todo lo prohibido te invita a la curiosidad. Por eso si nuestros hijos no le das herramienta y no le damos instrumento, el mundo se los va a tragar, porque va a haber otros seductores fuera del ámbito en el cual conocemos la verdad de Dios, para enseñarle una mentira que no le pertenece a Dios. El mundo te dice, hazlo, total que tiene que pruebes. Y los hijos quieren probar. ¿Saben por qué? Porque quieren probar porque siempre se lo hemos prohibido. Está mal, la iglesia no es para prohibir. La palabra de Dios no te prohíbe. Dios te da mandamiento que es distinto a la prohibición. Por eso tenemos que hablar con nuestros hijos, hablar con nuestras hijas. ¿Qué es lo que significa el pacto matrimonial? ¿Por qué la fornicación rompe el pacto matrimonial? Porque el pacto matrimonial es un pacto de sangre. Cuando tú tienes un pacto de sangre, por eso dice Dios, todo lo que Dios une no lo separa el hombre. Mire si la iglesia se puede separar de Cristo. La iglesia no se puede separar de Cristo porque hay un pacto de sangre. Pero cuando el matrimonio se unen por sangre, el himen de la mujer hace pacto con el hombre, ¿sí? El pacto ese de sangre está sellado por sangre. Pero cuando nosotros le estamos prohibiendo todo, los hijos van a querer conocer. Hay un mundo más sabio que el que tenemos nosotros. Satanás tiene todas las estrategias para engañar a nuestros hijos y para engañar a nosotros. Creemos que porque tenemos 60 años no somos seducidos por la sexualidad. Mentira. No hay peor cosa que el desánimo a hablar mal. ¿Sí? Eso habla de la murmuración. ¿Y quién cayó ahí? El pastor. ¿Sí? Hablaron de Dios, precisamente. Dios que había hecho milagros, descender pan, abrir el mar. Dios que había una roca que le seguía para dar agua. ¿Saben por qué no recibieron más? ¿Saben por qué este pueblo no recibió más? Por quejoso. Dios no actúa por reclamo, ni Dios se conmueve por la necesidad de nadie, sino Dios hubiera exterminado con el hambre de Ruanda, del Congo, del África y de toda la gente que hay en nuestros países. Porque Dios no se conmueve por la necesidad. Dios se mueve por la palabra. Pero aquellos que tienen en abundancia y ve a su hermano que no lo ama como a sí mismo, ¿sí? Dios le va a pedir cuenta a esa gente. Porque Dios te da a ti para que repartas con tu hermano. Porque nosotros no podemos juzgar a los políticos. Porque todavía tenemos un clan que no ha visto la necesidad de su hermano. A mí no me pueden decir que amamos a Dios con todo nuestro ser y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando nosotros podemos gastar descomunalmente y no ver a una persona que está pasando necesidad y decimos lo amamos como a nosotros mismos. Eso es mentira, engaño del diablo. ¿Saben por qué? Porque este Dios con minúscula, ¿sí? De la seducción y del placer de la imagen, no ha carcomido de tal forma que hemos perdido el amor por el prójimo. Un pueblo que se había desanimado, un pueblo que está frustrado, no agradece a Dios, sino que se queja con Dios. ¿Sabe que tenemos que nosotros aprender a manejar la frustración y no hacerla personal? Híjole, hermano. Se entregaron a la rebeldía y al orgullo, dice, y terminaron murmurando contra Dios. Números capítulo 16. Números 16.
Miren lo que pasa aquí. Verso 1 al 3, verso 8 al 11 y verso 31 al 35. La rebeldía y la soberbia había entrado en un grupo de Coré. Y empezaron a juntar gente. ¿Quiénes eran? Eran príncipes. Eran gente que habían sido escogidos al servicio del Señor para ministrar, pueblo de Leví. Y un día se levantaron rayados a algunos. Dice, ¿quién es este para que sea pastor o para que sea sacerdote con nosotros? Para que sea líder y denle las cosas. Ahora nos levantamos nosotros. Jehová está con nosotros también. Creo que sí. Yo también lo creo. Pero Dios siempre pone una autoridad. Y se levantaron esto. Escuche, hermanos queridos. Cuando nosotros nos levantamos a criticar el gobierno, ¿sí? Y no tengan una solución, nosotros nos estamos levantando con lo que Dios ha puesto. Dice, oren por las autoridades para que vivamos quieta y reposadamente. Si no vivimos quieta y reposadamente, la oración que lo pone, la oración que lo quita. ¿Sí? Y se levantaron contra Moisés y juntaron gente. No fueron de frente a decirle al sacerdote, al pastor, al jefe. No fueron de frente. Se empezaron a levantar. Empezaron a juntarse por ahí. Cuando encontraron que había 250 personas que le seguían, porque siempre van a seguir a un rebelde, fueron a Moisés y le dijeron, ¿quién sos? ¿Quién eres tú? ¿Tú crees que Dios está contigo? Con nosotros también está. Yo creo que sí. Dios permanece. Dios prometió estar con nosotros. Pero el espíritu de rebeldía entró en ellos. Miren lo que pasó. Verso 31 al 35. Yo he visto liderazgo. He visto liderazgo en las iglesias o en la iglesia. En algunos países que he visitado. Y mayormente me tocó ver en Argentina y me tocó ver aquí en Cancún. Y tú dices, ¿y esa persona que estaba al lado del pastor? Estos servidores, estos líderes. Llega que en un momento se levantan cierta gente. Cierta gente se levantan a murmurar. O sea, buscan a séquitos. Se forman un sindicato. Quieren destruir al pastor. Y tú dices, ¿y a dónde están esa gente? Y dice, no sé, no se supo más nada de ellos. No sé. ¿Sabe por qué? Porque parece que se le hubiera tragado la tierra. Mientras que Dios nos llamó un ministerio a las naciones, por esta rebeldía, hay gente que Dios lo saca de escena. ¿Saben por qué? Porque si nosotros no nos sabemos sujetar a una autoridad, ¿cómo creemos que nosotros, los demonios, los espíritus inmundos, el mundo espiritual se nos va a sujetar el día que nosotros ejerzamos autoridad de parte de Dios? ¿Qué pasó con Coré? Borrado de la tierra. Y los curiosos que estaban al lado ahí, aplaudiendo o defendiendo, no sé, pero siempre hay curiosos. Tuvieron que salir corriendo también porque las tierras se los traga. Hermanos queridos, la palabra de Dios dice, y quiero terminar con esto, porque ya es el piano media hora hace que está tocando. Y yo quiero terminar con esto. Lo que dice en el verso 13 de Primera de Corintios. Ahora vamos a Primera de Corintios. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Todo experimentamos tentaciones comunes. No existen tentaciones exclusivas. Hermanos queridos, si tenemos en Dios que nos dejó algo como ejemplo, aprendamos de lo que no se tiene que hacer. Aprendamos que ellos sufrieron, padecieron, ¿sí?, por todas estas causas, que fueron tentados y cedieron a la tentación, que no pudieron llegar a la tierra prometida.
No hay tentaciones exclusivas. Todas las tentaciones, todos somos tentados en algo. Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Es inevitable que no venga una tentación. ¿Sabe lo que nos falta a nosotros para pasar la tentación? Doblar rodillas. Doblar rodillas. Jesús le dijo, no fueron capaces de orar 1 hora en el huerto de Getsemaní. Jesús le dijo, oren para que no entren en tentación. Oren para que en el momento de la tentación estén fortalecidos y no consuman el pecado. Y el pecado, aun cuando se consume el pecado, se llega a la muerte. Mis amados, Dios está con nosotros. Pero si Dios dejó la palabra más sabia y profética escrita, es para que nosotros seamos advertidos que así como otros salieron de escena, Dios quiere bendecir nuestras vidas a través de la palabra del Señor.